Imagina un mundo donde las máquinas no solo imitan la inteligencia humana, sino que van más allá, que crean contenido nuevo y original, crean música, crean vídeos, crean imágenes, incluso nuevos mundos virtuales a través de una simple descripción. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y para transformar el mundo tal y como lo conocemos. Esto es IA Tech Talks, el podcast de Bernetech donde la inteligencia artificial del futuro se explica hoy. Dentro intro que comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos al primer episodio de IA Tech Talks. Yo soy Iago Pérez y hoy es el primer trayecto de un viaje en el que nos acompañarán grandes compañeros y amigos y profesionales del sector para ver y hablar cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo y la forma en la que trabajamos y nos comunicamos. Pero lo vamos a hacer de forma práctica, aterrizando todas estas tecnologías que parecen del futuro pero que en realidad ya están aquí y las vamos a intentar aterrizar de forma práctica a nuestro día a día. A partir del día de hoy podéis encontrarnos en las plataformas principales de audio como Spotify, eBooks o Apple Podcasts, pero si queréis vernos de una forma más dinámica a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tengo el placer de tener la primera invitada de este podcast a una persona que tengo mucho cariño personalmente y no es nada más y nada menos que Selenia Blanco, directora del área de Intelligent Apps en Bernetech. ¿Qué tal, Sele? ¿Cómo estás? Hola, Iago. Pues la verdad es que muy bien. Y no sé, un poco emocionada por participar en el primer podcast, así que con mucha ilusión y además por todo lo que implica para mí. Pues vamos allá. Para la gente que no te conoce, la primera pregunta sería ¿quién es Selenia Blanco? Pues Selenia Blanco es una persona que todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial le ha revolucionado un poco la vida. Yo he pasado de estar 7 años trabajando en un departamento y dirigiendo un equipo de recursos humanos, pero siempre he estado muy ligada a la tecnología, siempre me ha encantado ver cómo impactaba en mi negocio, en mi forma de trabajar, ¿no? Entonces, después de estar 7 años vinculada a nivel recursos humanos a compañías IT, siempre me ha despertado ese gusanillo y he tenido la oportunidad ahora de pasarme, como dicen los compañeros del gremio, al lado oscuro y poder llevar un departamento, una área de negocio pues, que entre las que está precisamente la inteligencia artificial, en este caso, más concretamente, la inteligencia artificial generativa. Justo te iba a preguntar ahora mismo, ¿cómo te surgió ese gusanillo por el mundo de los datos? Porque claro, pasar de un departamento como Recursos Humanos, que es más de gestión, a uno mucho más técnico, ¿cómo empezó todo eso? Pues al fin y al cabo, en mi departamento de Recursos Humanos sobrevivimos y tomamos decisiones a través de datos. Entonces, el ser capaz de tomar mejores decisiones, ser capaz de que mis datos representen una realidad, que me ayuden a pensar, bueno, cómo poder revertir o cómo poder modificar lo que esos datos me están transmitiendo a través de acciones, es lo que a mí más me ha enganchado, ¿no? Y cómo, tener esa oportunidad de ayudarle a otras personas del mismo sector, de recursos humanos, de financiero, de una empresa pues, de producción en esa área, pues poder ayudarle al igual que en su día ha hecho conmigo dentro de mi departamento. Vale, pues hoy vamos a centrar este primer episodio en la IA generativa, porque es sin duda una de las tecnologías más disruptivas que hay en este momento y al final yo creo que no va a haber ninguna empresa que se escape de ese efecto, ¿no? En mayor o menor grado se verán afectadas por la inteligencia artificial independientemente del sector, de la industria o del tamaño. De hecho, leía el otro día, un dato, que era que 7 de cada 10 CEOs globales afirman que la inteligencia artificial es una prioridad de inversión para 2024 y esperan obtener un retorno de la inversión en los próximos 5 años. Entonces, una de estas tecnologías que más están sonando de inteligencia artificial es Copilot para Microsoft 365, que al final es la nueva herramienta de inteligencia artificial de Microsoft. Así que vamos a ir por ahí, pero antes de nada creo que lo primero que debemos de plantear es ¿qué
¿Qué es un copiloto exactamente? Y no me digas Luis Moya, que me encanta Carlos Sainz y el automovilismo, pero estamos hablando de tecnología. Efectivamente. Bueno, en el caso de Luis Moya, siempre que hemos hablado y siempre que los pongo, pues a mí me gusta hacerlo, pero para generar un símil. Obviamente claro. No estamos hablando de poner un Luis Moya en nuestra vida, ¿no? Pero creo que el símil es muy bueno. Al final, el copiloto o copilot, ¿vale?, no deja de ser un asistente que nos va a ayudar a nosotros en las tareas de nuestro día a día. Al final, si lo llevamos al mundo del rally, Luis Moya le está cantando las curvas antes de nada, o sea, antes de poder darlas a Carlos Sainz, incluso con qué grado tiene que girar. Es decir, le está ayudando a hacer mejor su trabajo, ¿no? Entonces, el copiloto lo que precisamente va a hacer con nosotros es, en nuestras tareas y en nuestros procesos del día a día, ayudarnos a coger esas curvas de una mejor forma, ¿no? Y básicamente puede ayudarnos tanto desde el punto de vista más técnico como desde el punto de vista más de negocio. Es decir, tiene muchísima amplitud de abarcar diferentes situaciones y diferentes tareas y procesos. Mencionas el concepto de asistente, pero ¿asistente a quién exactamente? ¿A quién estaría dirigido esta herramienta de inteligencia artificial? Antes de nada, creo que es necesario diferenciar qué tipos de copilot. Es decir, nos vamos a centrar en el copilot para Microsoft 365, pero creo que es necesario diferenciar que Microsoft ha apostado por incluir un copiloto dentro de prácticamente todas sus aplicaciones que tiene a día de hoy. Como comentaba, algo más técnico, como por ejemplo GitHub Copilot, que al final lo que le va a permitir a todas las personas que desarrollan, que programan, pues que pues tú introduzcas una primera parte de sintaxis de ese código y que ya pues que te genere propuestas, que te genere esa argumentación, o dentro de Power BI pues que genere directamente por ti los informes simplemente con una introducción de texto, ¿no? Pero realmente lo que nos estamos centrando hoy sería más de cara a usuarios de negocio, ¿no? Usuarios que van a explotar más las capacidades de Microsoft, de Copilot para Microsoft 365. Claro, las principales ventajas para ese tipo de usuario. Exacto, claro. Porque en este caso, este Copilot incluye ese asistente dentro de las herramientas propias de Office 365. Es decir, estamos hablando de Word, estamos hablando de Excel, de Outlook, de Teams, es decir, las herramientas típicas que se pueden llegar a utilizar con Office 365. Entonces, tenemos ese copiloto embebido dentro de cada una de esas aplicaciones que nos van a ayudar a hacer tareas propias de esas aplicaciones. ¿Y qué tipo de tareas podría automatizar concretamente? ¿Alguna que fuera un poco más útil que otra? Más que automatizar como tal, lo que nos va a ayudar es a hacer tareas de forma mucho más ágil, de forma mucho más productiva y particularmente después de trastear, ¿no? Porque al final esto tiene 2 meses de recorrido. Claro, es decir, va a cambiar muchísimo. Sí, seguramente la evolución que vaya a tener que sufrir este tipo de herramientas sea muy, muy amplia, pero en este caso, para mí las principales ventajas después de estar trasteando con él son 3, ¿vale? La que mejor hace a día de hoy, porque, insisto, esto va a evolucionar, para mí es todo lo que tiene que ver con resumir y sintetizar. Imaginémonos pues, personas que tengan en su departamento legal que leerse documentos de, no sé, 200 páginas, ¿no? Pues, sí, algo muy administrativo, ¿no? Exacto, pues al final que con un solo clic te resuma esas 200 páginas en los puntos más importantes de ese documento, es una pasada. La segunda cosa que para mí hace súper bien es generar contenido, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con crear cosas que nosotros necesitemos, que a nosotros mismos se nos haya ocurrido o no. Es decir, que incluso esta generación de contenidos te puede dar ideas, puede ser ayudarte a innovar. Sí, ¿vale? Es algo más creativo. Efectivamente. Y en este caso, pues podemos
es decir, la mayoría de ocasiones a día de hoy todavía se utiliza única y exclusivamente para generar texto, pero también ya hay mucha generación de imagen para acompañar, y estoy convencida que no dentro de mucho tiempo pues acompañaremos o nos acompañarán con generación de vídeo, con generación en ese sentido también de temas de audiovisual, vamos. Sí, bueno, un poco ya lo que hace OpenAI pues con Sora, que es la última novedad, que yo la verdad es que quedé alucinado. Totalmente. Y aún tengo pendiente probarlo, pero tengo muchas ganas. Creo que nos esperan avances muy heavy Esto avanza en demasiado rápido. Y bueno, te dije tres, que me quedaba tres principales ventajas que yo creía que tenían. La última, es la analítica de datos, ¿vale? Creo que lo hace muy bien, pero creo que también necesita ese margen de mejora. La analítica de datos, al fin y al cabo, lo está haciendo a través de Excel. Excel a día de hoy está en versión preview. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que no es una versión estable, que bueno, puedes pedirle cosas que hoy te funcionen, mañana no. Y es cierto que en Excel está llevando mucho más tiempo, que a lo mejor que te puede implicar en PowerPoint o en Word, porque es una herramienta también mucho más compleja, con muchas más capacidades y posibilidades. Entonces ya a día de hoy hace cosas chulas, ¿vale? Tanto de generarte informes y tablas dinámicas, de generarte fórmulas por sí solo, pero después de trastear considero que todavía tiene ese margen de mejora, y además más que decir que todavía está en preview la herramienta. Vale, ¿y cómo podríamos integrar Copilot en las diferentes aplicaciones? O sea, ¿hay alguna que no sea compatible o hay alguna excepción o algo? Copilot para Microsoft 365 realmente en las herramientas de Office ya viene integrado. Tú tienes que pagar la licencia, ¿vale? Obviamente, pues ahí hay dos tipos de licencias, una más de uso personal, que puedes acceder a este copiloto en esas herramientas, y una parte más empresarial, que ya no es solo usar este copiloto en esas herramientas, sino que te acompaña de poder acceder y poder hacer preguntas y poder interactuar con tus documentos y con tu información interna y con tu información empresarial. Entonces, realmente con cualquiera de las dos partes es posible interactuar con ella en función de ese licenciamiento, ¿vale? Pero ya viene integrada. Si tú lo pagas, ya lo tienes. Ojo, también existe una opción que es la extensibilidad de Microsoft, de Copilot para Microsoft 365, que a veces el nombre se hace largo, sí. Pero esta extensibilidad al final lo que hace es que tú puedas, bien con los conectores que ya trae a día de hoy este Copilot, o incluso pues desarrollando algún conector a mayores, poder utilizar, sobre todo esto obviamente en la parte empresarial, utilizar información que esté más allá, o sea, que esté fuera del entorno de que está evaluando a día de hoy Copilot para 365. Un ejemplo, ¿vale? A día de hoy, pues tú quieres hacer un documento, una presentación en PowerPoint, ¿vale? O sea, los archivos a los que va a acceder para montar esa PowerPoint que tú le estás pidiendo va a estar en tu entorno, pero que en este caso tiene que ser o OneDrive o SharePoint, que es lo que está configurado a día de hoy, ¿vale? O en Outlook, Teams, es decir, en tu entorno particular. Pero imagínate que la documentación sobre la que quieres que haga esa presentación esté en una carpeta compartida fuera de este entorno. Entonces tú puedes llegar a hacer un conector para que ese copiloto que a día de hoy está accediendo a este tipo ya de herramientas predeterminadas, que puedas añadir la otra herramienta más allá. Vale, y ahora imagínate que yo soy una empresa que quiere implantar el Copilot para 365 dentro de su organización. ¿Podría personalizarlo de alguna manera? Con estas capacidades de extensibilidad sí que puedes llegar a esa personalización, por así decirlo, ¿vale? Pero personalizar más a qué accede, qué conector, qué no conector, pero luego lo que es los modelos que lleva por debajo ya están predeterminados, ya están predefinidos. Entonces tú lo que puedes jugar con ellos es más a qué lo conecto, ¿no? A dónde va a acceder, qué información va a sacar. Vale, pues hablemos ahora de forma práctica, que al final es un poco el objetivo de este podcast.
¿En qué sectores o departamentos crees tú que tendría la máxima productividad esta herramienta? A ver, realmente Copilot para Microsoft 365 es una herramienta que va a servir para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de sector, para cualquier tipo de departamento. Lo podemos utilizar cualquiera de las personas que están a nivel laboral trabajando en una empresa. ¿Cuál es la clave? Yo creo que a día de hoy, con el boom que está teniendo, con la información, muchas veces nos podemos llegar a encontrar con que, vale, yo tengo esta licencia, pero ¿qué hago con ella? ¿En qué proceso? ¿En qué tarea la utilizo? ¿No? Entonces, ahí lo importante, yo creo que dentro de las empresas es tener en cuenta cuáles son los procesos sobre los que yo quiero mejorar mi productividad y ser mucho más ágil, y luego detectar las personas concretas que van a realizar esos procesos o que necesitan en su día a día esta herramienta para trabajar en esos procesos. Yo creo que es la forma que debemos de actuar, en el sentido de que al final el licenciamiento tiene un coste, que tampoco podemos irnos por las ramas, por así decirlo, y ya no solo es el coste, es eso, que tenemos que dárselo obviamente a esas personas que sabemos que le van a sacar ese provecho. Pero ya digo que al final lo que tenemos que atacar son esos procesos que son claves para la empresa, bien porque queremos reducir el tiempo que nos lleva realizarlos a día de hoy, porque van a darnos una identidad, que queremos marcar nuestra identidad con esos procesos. Entonces, para mí, aunque es un asistente para las personas, termina siendo para mejorar los procesos internos. Sí, sobre todo para ahorro de tiempo. Antes nos comentabas que fuiste directora del Departamento de Recursos Humanos, así que ahora te voy a atacar por ahí. Uy, qué miedo. Casos de uso para un Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo. ¿Dónde creéis que podríais mejorar y sobre todo ahorrar ese tiempo que al final es tan valioso para todo, y sobre todo aumentar la productividad? Pues mira, dentro de Recursos Humanos, por ejemplo, en selección de personal, ¿vale? O en comunicaciones internas, cualquiera de las dos opciones son buenas. Obviamente cada departamento de recursos humanos es un mundo, claro, pero nos va a ayudar a generar descripciones de puestos de trabajo. Pues imaginémonos que tenemos que hacer publicaciones en redes sociales o en redes más laborales tipo LinkedIn, claro, InfoJobs, etcétera. Pues nos permite con unos clics generar, pues en función del público objetivo que nosotros queramos atraer, información y ya ese contexto, ¿no? O incluso a nivel interno, lo que te decía de comunicaciones internas. Al fin y al cabo, pues el que tú traslades de una forma adecuada a tus empleados un mensaje, pues te lo ayuda a redactar y a generar el impacto que tú realmente quieres hacer. Claro, eso por ejemplo, a ver, mi departamento, que es el departamento de marketing, pues también nos valdría un poco para eso que hablábamos antes también de la creatividad, ¿no? Un título atractivo, pues no sé, pues a lo mejor en una web, pues una meta description, que ya es algo un poco más técnico, pero que tiene un límite de caracteres, pues a lo mejor hacerlo más creativo y más adaptado a ese contenido de la web. Exacto. Incluso en reuniones de Teams, por ejemplo, que te haga un resumen de la reunión, un resumen asignando la tarea por cada una de las personas que estaban en la reunión. Eso creo que... Sí, a nivel de marketing es lo que tú dices, y lo mismo, pues publicaciones que tengáis que hacer incluso con esa generación de imagen, de eslóganes, sí, claro, es decir, te puede ayudar. Y pues, efectivamente, en Teams es increíble porque al final te está transcribiendo lo que tú estás hablando, identifica tu usuario, ¿no? Y transcribe la voz a texto. Clic, ya lo tienes todo. Exacto, y al final de la reunión pulsa resumen la reunión, sí, o cuáles son las tareas. Entonces, aquí, por ejemplo, nos podemos quedar en ese resumen de las tareas que ha dicho Yago que iba a hacer y que ha dicho Selenia que iba a hacer. Incluso le podemos dar una vuelta más allá, ¿no? Y con ese conector que te comentaba antes de extensibilidad, sí, poder incluso que esa información termine volcado en nuestro planner o en nuestra herramienta de gestión de tareas para que a ti se te incluya directamente esa tarea en tu planner, ¿no? Y que al final pues no solo se quede ahí, es un microautomatismo que te decía antes al inicio, ¿no? Que no es automatización como tal, pero sí que lleva por debajo ese tipo de cosas que podemos llegar a hacer.
Y para un departamento un poco más de administración o de operaciones, más genérico dentro de la empresa, ¿algún caso de uso concreto que podrías nombrar? En administración, depende de qué tipo de administración. Porque Nos valen los que acabamos de decir, pero bueno. Sí, es que nos podemos ir, por ejemplo, me imagino a una persona que esté dentro del equipo financiero como administrativo, ¿vale? Que esté pasando facturas. Pues no, para mí, es decir, obviamente, a mí me quedaría con la versión gratuita y si necesito sacar algo, pues con lo que me pueda ofrecer esa versión lo sacaría. Pero no creo que sea la persona adecuada para pagar ese licenciamiento. Sin embargo, si me dices una persona administrativa que está en un equipo de operaciones, imagínate, una persona administrativa que se encarga de generar documentación para los pliegos que se presenta a una empresa. Al final, tú ahí tienes que generar documentos a gran escala, además que no son documentos de 1 o 2 páginas concretamente. Ahí es genial, porque al final tú accedes a documentos, o bien te lo generas tú mismo con ayuda del Copilot, o directamente accedes a otros documentos empresariales que te ayude a resumir y con el contexto que tiene, que te ayude a generar ese documento. Entonces, depende mucho, no podemos decir administrativos en global, sino que depende mucho de las tareas concretas y los procesos que participe esa persona como administrativa. Sí, eso hay que tener claro, el proceso y la persona sobre todo. Pasemos un poco a ver las limitaciones, porque todo en esta vida tiene limitaciones. ¿Cuáles son las de Copilot 365? Y si hay alguna tarea en concreto que no se pueda realizar a través de esta herramienta o que no se pueda automatizar. A ver, limitaciones como tal a día de hoy, como te comentaba antes, hay en alguna de las herramientas que todavía está en preview, ¿vale? Quiere decir esto que las versiones no están estables. Por ponerte un ejemplo en Excel, que además me ha pasado a mí, es decir, un día estaba en inglés, solo podía interactuar con ella. Caso de uso real más que nunca. Sí, exacto. Un día lo tenía en inglés, al día siguiente dije, ostras, qué guay, ya está disponible en español. Y yo ya me disponía a hacer ahí una demo súper chula y al día siguiente, cuando le iba a hacer realmente en directo, volví a estar en inglés y yo, jope, fue justo que tenía los prompts preparados y todo. Está en proceso. Exacto. Esa, bueno, es una de las partes. Después, pues al final no deja de ser una tecnología que acaba de lanzarse, ¿vale? Que nosotros con los prompts que introducimos pues acerca mucho a lo que buscamos, ¿vale? Pero todavía tiene ese margen de mejora, ¿vale? Todavía yo creo que los modelos siguen necesitando seguir entrenándose para cada vez hacer cosas más chulas, pero que eso pasa a día de hoy con cualquier herramienta SaaS o cualquier desarrollo a medida que se pueda llegar a hacer en cualquier proyecto. Entonces, para mí serían esas las principales limitaciones. Vale, pues vistas las limitaciones también hay otro problema que sobre todo es muy importante a día de hoy, sobre todo con el tema de la ciberseguridad. Y la pregunta es muy clara, ¿están los datos seguros con Copilot? ¿Deberíamos preocuparnos por algo? Yo te doy la respuesta. Va a depender de ti. A ver, como comentaba al inicio, Copilot para Microsoft 365, en esa versión, que es la versión de pago empresarial, tiene acceso a los datos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué versión estamos utilizando y en función de la versión que estemos utilizando, ver hasta dónde podemos llegar con la información que damos y con la información que accedemos. Aquí la forma más sencilla creo que de poder visualizarlo es, tenemos tres formas de Copilot, ¿vale? Una que es gratuita y que cualquier persona del planeta Tierra puede llegar a utilizarlo, que eso con una cuenta de Microsoft, un @Outlook, un @Hotmail, etcétera, pues se podría llegar a tener, iniciar la sesión en el Edge y ya ahí tienes el iconito para poder utilizarlo, ¿vale? Ahí, claro, es algo abierto y directamente tú cuando entras en esa opción no te pone el protegido ahí arriba, entonces dicen que no. Yo particularmente no me arriesgaría ahí a dar ningún tipo de información. No me arriesgaría a dar ningún tipo de información personal, ni laboral, ni de compañeros, proveedores, ni nada, porque al fin y al cabo
No sabemos si eso va a seguir entrenando al modelo o dónde va a terminar esa información. Y después empresarialmente tenemos otras dos opciones. Es decir, esa misma versión gratuita, pero logueándote con tu cuenta empresarial, es decir, en tu caso, pues el @berneit.com, sí. ¿no? Y en esa parte profesional ya ves ese logo de protegido. En teoría, la interacción que tú haces no va, o sea, las preguntas y los prompts que tú generas no se van a traspasar, no se van a utilizar más allá. En esta opción gratuita, tú puedes preguntar y esa información no se va a utilizar, pero no puedes acceder a tu información, ¿vale? Y luego tenemos la tercera empresarial, que es pagando esa licencia, que además de tú poder interactuar, el propio Copilot accede a los documentos y a tu información empresarial. Es decir, yo puedo preguntarle, oye, ¿qué he hablado con Yago la última semana? O genérame un documento sobre este. Entonces, ahí lo realmente prioritario, es decir, de cara al exterior, estamos protegidos, pero hay una seguridad que tiene cierto riesgo que tenemos que tener cuidado con ellos, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo muy práctico. Imagínate que yo anteriormente, pues en recursos humanos, tengo un fichero de nóminas que he dejado volcado en un SharePoint, el cual no está securizado, no tiene ni roles, ni permisos, ni nada. Primer error. Porque si tú de repente tienes también acceso a Copilot y preguntas algo sobre las nóminas, como eso no está protegido, no está securizado, lo que va a hacer directamente es darte información sobre ese documento, ¿vale? Porque al final, bueno, entran en juego ahí varios factores para ver qué información es la que más, la mejor información que te tiene que dar. Entonces es un riesgo de seguridad. Es muy atacable, por eso digo que va a depender de ti, en el sentido de que si tú tienes tu entorno securizado, y ya no solo el entorno en el SharePoint o el OneDrive, que lo tengas con permisos de lectura, quién puede acceder, quién no puede acceder, sino también a nivel documento. Es decir, si yo en ese SharePoint que está público, ese documento le pongo una etiqueta, ¿vale?, como privado, por mucho que esté en abierto, no te lo va a mostrar porque yo ya lo estoy catalogando como privado. Entonces, es muy importante jugar con esas dos cosas, con las etiquetas que generamos en los documentos y con la propia securización de usuarios, roles, etcétera, que tenemos en nuestro entorno. No sé si me he explicado, porque muchas veces entre las versiones diferentes es complicado. No, que justo tenemos ahora una de las últimas preguntas. Está relacionada con la seguridad de los datos, sobre todo. Porque aquí en Bernetech nos gusta mucho la ética de los datos y, sobre todo, utilizarlos de forma correcta, pero sobre todo de forma segura. Entonces, ¿qué desafíos o preocupaciones éticas deberíamos de tener en cuenta o nos deberían de preocupar con esta herramienta de Copilot para 365? A ver, a día de hoy yo creo que no, en la generación de texto no está esta parte que voy a decir, creo que no está tan damnificada, ¿no? Pero sí que ya estamos viendo, pues, con la generación de imágenes con DALL-E, ¿no?, pues cuestiones éticas de cómo con la imagen de una persona, pues, hacer algo porque no esté autorizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo creo que dentro de esta herramienta lo que más está hablando en la sociedad en sí son preocupaciones más relativas con la generación de contenido a privacidad, es decir, que al final estemos dando contenido que no debamos, propiedad intelectual, ¿no?, porque al final te puede ayudar a desarrollar un nuevo producto, pero ¿quién lo está desarrollando? ¿Tú? ¿Copilot? No sé. Ahí hay un mundo por investigar. Yo creo que y además que tenemos aquí la suerte en Coruña, ¿no?, de estar... que han generado la Asociación Española de la inteligencia artificial. Sí. Y creo que es algo por lo que debemos velar, porque al final tenemos que poner cierto orden y normativas en cuanto a todo lo que estamos generando. Vale, pues para cerrar este primer episodio, te pido que definas Copilot en 3 palabras, pero mirando tu cámara, que está aquí eres. Novedad. Para mí es que hay una que es nueva forma de trabajo, o sea, lo definiría así tal cual.
pero productividad, novedad y luego no sabría cómo sintetizar en una de nueva forma de trabajo. Vale, perfecto. Pues nada, para acabar este programa vas a estrenar la última sección que se llama la IA interrogativa. Al final creo que es la primera vez que ChatGPT va a preguntar en vez de responder. ¿Estás preparada? Sí. ¿Seguro? No. Vale, os explico en lo que consiste en la siguiente sección. Voy a crear un prompt en ChatGPT para que le haga una pregunta. Quiero que sea divertida, evidentemente, pero también con un toque personal y vas a tener que responderla. No sé lo que va a salir de aquí. Pero te voy a Yo no sé tampoco lo que voy a responder. Te voy a dar un comodín, ¿vale? Pero solo uno. La segunda... ¿El de la llamada? Vale, vamos allá. Voy a poner, crea una pregunta personal y divertida para una invitada de un podcast de inteligencia artificial sobre... Vale, voy a poner sobre Copilot 365. A ver qué dice. Redoble de tambores, por favor. Qué miedo, A ver. Vale. Te voy a elegir 1 o 2. Soy más de pares, 2. Vale, la pregunta sería la siguiente. Tienes un comodín. Uh-huh. Si pudieras darle a la inteligencia artificial la capacidad de experimentar una emoción humana, ¿cuál elegirías y por qué? De experimentar la empatía. O sea, Bueno, yo es que siempre en recursos humanos siempre tienes que empatizar mucho. Sí, a lo mejor es bastante importante, ¿verdad? Sí, entonces igual es que mis raíces me tiran mucho para ahí, ¿no? Pero si todo lo que generase tuviese en cuenta la situación de la persona que está enfrente, bien personalmente o bien laboralmente, creo que nos ayudaría mucho. Me quedaría con empatía, sin duda. Pues te va a tocar una segunda pregunta por ser el primer programa. ¿Qué te parece? Premio. Yo pensé que tenía un comodín. Tienes el comodín y no lo conservas, así que te va a tocar otra. La otra opción que me da, la 1. Uh-huh. Si pudieras programar a una IA para hacerte la tarea más tediosa de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Esa creo que la tengo también bastante clara. Entonces no acerté con el prompt, ¿eh? Pero que tampoco sé hasta qué punto puede ser posible, seguro que sí. Tarea diaria para mí. Si me cocinase todos los días sería, vamos, increíble. Es el colmo de la vagancia ese. Sí, nada, eso sería más a nivel personal, pero a nivel profesional, si quisiese que hiciese algo por mí, probablemente sería esa capacidad, porque muchas veces somos cuellos de botella, ¿no? Sí. Cuando llegan muchísimos correos, por poner un ejemplo, pues, hablo de correos, pero pueden ser tareas, y que ya no solo esperase lo que yo le dijese, sino que directamente estuviese mis pensamientos, ¿no? Con las acciones que he ido haciendo detrás y que respondiese eso directamente por mí. Con un solo clic pudieras desbloquear la situación y... sería genial, vamos. Está claro que la generativa y Copilot ya me ayuda. Sería tu mejor copiloto, sin duda ninguna. Sí, no necesitaría a Luis Moya para nada. Perfecto, pues nada, vamos a dar por cerrado este primer programa de IA Tech Talks, así que nos vemos en la siguiente. Hasta luego.